Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, nuestra clase sobre la difícil tarea de cómo comunicar en sala. Lo primero, mi presentación. Soy Raúl Ochoa, soy abogado en ejercicio y soy el director de Master in Litigation, que imparte ISDE, donde como abogado en ejercicio creemos que lo fundamental es esa difícil o esa tarea tan compleja como es comunicar en sala. Todos los que, bueno, ya estáis ejerciendo, os vais a iniciar en esta tarea, sabéis que una de las cuestiones más difíciles es conseguir conciliar lo que uno sabe y saber exponerlo además en un tribunal. Lógicamente, para ello se necesitan, aparte de un cierto talento natural, también unas técnicas que nos ayuden a poder conseguir estos fines, porque al final comunicar en sala no es más que transmitir aquello que hemos estado preparando, aquello que hemos estado estudiando, de manera que sea escuchado, sea atendido y de alguna manera consiga que el juez no esté a por gamusinos, sino que simplemente esté pendiente de lo que estamos diciendo y, por tanto, conseguir, entre otras cosas, fijar su atención. Yo siempre digo, y estaréis casi todos de acuerdo conmigo, que una cosa es ser abogado de sala y otra cosa es ser un operador jurídico, un asesor jurídico u otras funciones que se pueden tener dentro de lo que es la profesión de la abogacía. Como decía Ulpiano, los abogados al final somos voceros de la justicia y, lógicamente, el lugar es el foro. Y para estar en el foro no consiste solo en tener una gran preparación técnica, que también es necesario, sino tener desde la postura, desde las formas, desde la manera de comunicar, aquellas teclas necesarias para que no consigamos o traslademos el aburrimiento al juez, que en una mañana que ha escuchado 10, 12, 14 juicios antes o que tiene después de nosotros, le permitan que por lo menos nos atienda. Conseguir la atención ya es importante. Fijaros lo que nos cuesta en cualquiera de los órdenes de la vida que a quien le hablamos no solamente nos oiga, sino que nos escuche. En definitiva, eso es lo que hay que conseguir cuando nos subimos a un estrado. Para ello, yo siempre digo que hay algo fundamental, que es desde cómo entramos en la sala de justicia, ya estamos intentando de alguna forma comunicar o despertar una cierta ilusión en aquel que nos va a escuchar. Lógicamente no podemos entrar con cara de abatidos en una sala, no podemos entrar como si estuviéramos o bostezando o acelerados o precipitados. Tenemos que entrar al menos con un cierto porte, con una cierta firmeza, sabiendo dónde nos vamos a sentar. No son pocos los casos que muchas veces el abogado entra en el estrado y no sabe si se pone a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál es la postura que vamos a utilizar durante el tiempo que vamos a estar dentro o en nuestro lugar? Yo siempre comento que hay una postura que es básica y esencial, que es la que tienen, como veis, cualquier presentador de las noticias de televisión, que si eso sirve para que te atiendan 10 millones de personas, imaginaros para un juez o un tribunal que son 3, que es lo que yo denomino la postura del lince ibérico, que consiste en ponerse en esta posición. Si os fijáis, cualquier presentador de las noticias, cuando va a darnos el gran titular, tiene esa posición. ¿Por qué? Porque quiere captar inicialmente nuestra atención. La comunicación en sala no es solamente el lenguaje verbal, también es un lenguaje no verbal. Es decir, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora, que es sujetar el bolígrafo, es lo último que debemos hacer. Por eso es incompatible con la postura que yo os enseñaba de una cierta inclinación, la mano, el brazo derecho hacia adelante, donde se nos ve con una cierta seguridad, con una cierta predisposición y atentos, como está ese felino llamado lince. Lo que no quiero es que esto resulte una cosa absolutamente teórica y tediosa. ¿Por qué? Porque al final todos, en la medida de lo posible, tenemos ya una experiencia mayor o menor, tanto como personajes activos o porque hemos visto juicios, hemos hecho prácticas o hemos asistido como letrados, y nos damos cuenta que posiciones, igual la que tengo yo ahora, cruzar, el cruzadito, es otra posición que no debemos de mantener. Por tanto, recordar el bolígrafo siempre apartado, porque el bolígrafo lo que destila es una inseguridad absoluta, es que todavía no hemos roto el tránsito que teníamos con nuestro sito con el que dormíamos. Entonces nos agarramos al boli porque es lo que necesitamos para tener esa seguridad que nos faltaba. ¿Por qué digo el cruzadito? Porque es otra postura muy habitual, o el jaboncito, estar así en sala, o el anillito. Todo eso, insisto,
son posturas que debemos desterrar. ¿Por qué? Porque al final, si os dais cuenta, si estamos hablando de un juez y estamos haciendo así, o estamos con el boli, lo que estamos produciendo es un efecto hipnótico. Está más pendiente del bolígrafo que llevamos. Hombre, si es un Bic nos va a mirar poco, pero si es un bolígrafo medianamente bonito, a lo mejor lo que está pendiente es de la marca y del tipo de bolígrafo que llevamos en vez de lo que estamos diciendo. Eso significa que hay que todo interrelacionarlo en varios aspectos. Una de las grandes cuestiones que necesitamos todos los abogados pulir y depurar, lógicamente, para no hacer preguntas que parezcan un cicloste en salsa verde, lógicamente es, primero, escuchar, lógicamente y rápidamente, qué preguntas se han formulado ya a un testigo. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en la tentación de repetir las mismas preguntas que ha hecho la parte contraria y nos encontramos con esa voz del juez que dice, señor letrado, ya han contestado 5 veces. Eso nos produce nerviosismo, nos produce una situación de tensión y hace que en vez de estar muy atentos a lo que es nuestro trabajo, a lo que preguntamos, ahí perdemos unos segundos estupendos en recuperarnos del varapalo que nos ha pegado su señoría. Por eso muchas veces es incluso necesario no hacer preguntas. ¿Por qué? Porque si un testigo, sea de nuestra parte o de la parte contraria, fundamentalmente la parte contraria, ha sido muy conciso, muy claro en aquellas respuestas que no nos favorecen, el volver a preguntar significa que si el juez por algún motivo no se ha dado cuenta, no le dejamos ni la posibilidad de la duda. Ya nos encargamos nosotros de que el juez escuche que el otro señor era el que había subido y escalado por la ventana y había entrado en el domicilio y se había llevado la bicicleta. De forma que si volvemos a insistir y lo vuelve a repetir, lógicamente estamos haciendo bastante mal nuestro trabajo. Tenemos que también tener en cuenta una cosa, y es que hoy en día, sobre todo en los juzgados de las grandes ciudades, nos encontramos con el problema del gran número de vistas que se desarrollan en una mañana. Eso hace que los jueces sean especialmente agradecidos con la brevedad. La brevedad no significa que digamos buenas tardes, mi cliente, no hay prueba o está probado lo que digo en la demanda. No se trata de eso, se trata de varios aspectos esenciales en todo procedimiento. Cuando tenemos que hacer un informe, lo primero que tenemos que hacer es captar la atención del juez. Habréis visto muchas veces que mientras que estamos hablando, el juez ya está viendo otro procedimiento, está mirando para otro lado, está incluso dormido, porque tampoco somos capaces de saber ni de valorar cuántos juicios reales ha tenido esa mañana, si ha podido ir a desayunar, si sus niveles de azúcar están en el pie porque no se ha podido tomar el pincho de tortilla y el café para despejarse un poco a media mañana. Cuestiones que, insisto, muchas veces desconocemos, pero que son esenciales para ver en qué condiciones de atendernos puede estar su señoría. Por eso yo siempre digo que hay que inventarse cualquier frase, por ejemplo, gamusinos del mundo, uniros. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de captar esa primera atención del juez. Y sobre todo tenemos que intentar no ser repetitivos y reiterativos. Mirad, hay una frase que utilizamos mucho generalmente los españoles en todo lo que hacemos, que es para terminar, pero no significa que terminemos, significa que seguimos hablando de lo mismo o seguimos despidiéndonos de la fiesta, que al final, desde que decimos que nos vamos hasta que lo materializamos, tardan 25 minutos. Cuando alguien dice en un informe, en cualquier actuación que tenga en un tribunal para terminar, es para terminar. Si no recuerdo, estas clases tediosas de fuentes del derecho, donde después de 45 minutos oyendo a los grandes clásicos, cuando dice el ponente para terminar, todo el mundo se frota las manos. Si no termina, lo acaba odiando al ponente. ¿Por qué? Porque es la frase más deseada que queremos escuchar. Pues eso le pasa exactamente igual a los jueces. Por eso tenemos que buscar, en primer lugar, tener muy claro qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. El cómo no es que seamos personas con un relato totalmente lineal, porque el relato lineal lo que produce es somnolencia. Tampoco es que empecemos a vociferar con el afán de mantener la atención, simplemente que seamos capaces de utilizar esa técnica tan antigua de la que ahora todo el mundo habla, como es la oratoria, como es una serie de valores. Generalmente hay muchos muy buenos que explican cuestiones de oratoria, hay otros muchos que tienen oratoria cero, no sé qué es lo que nos pueden explicar, pero lo importante es que consigamos entonar y dar el énfasis necesario a aquello que es importante. Por ejemplo, si yo digo, mi cliente fue maltratada, resalto la palabra maltratada.
¿Por qué? Porque lo que quiero es que su señoría escuche la palabra, el concepto, para que centre la atención ahí. No podemos decir, mi cliente fue maltratada durante 25 años, de los cuales 10 sufrió importantes lesiones. ¿Por qué? Porque el tono es plano, el tono es lineal. Es un poco el tono de los políticos, que los políticos, como yo digo, al final son como las películas porno. Da igual el minuto que mires, que siempre están haciendo lo mismo. Por tanto, no aportan absolutamente nada y tenemos, por desgracia, una clase política con una capacidad de convicción y de oratoria mínima, nula, escasa, ya sea en castellano o en inglés, ahora que está tan de moda el que el político tenga que saber inglés. Insisto, es esencial que tengamos primero nosotros claras las ideas, que perdamos el miedo, no podemos estar temblando, no podemos estar en posiciones de nerviosismo, de tensión. ¿Por qué? Porque eso se transmite, eso se traslada, tenemos que mostrar una seguridad. Y es más, tenemos que creer nuestras propias mentiras. Cuando digo tenemos que creernos nuestras propias mentiras, es que muchas veces nosotros defendemos causas ajenas. El problema siempre lo tienen los clientes, no lo tenemos nosotros. Quien va a ir a la cárcel es el cliente, quien va a ser desahuciado es el cliente, quien no le han pagado una cantidad es el cliente. Lógicamente nosotros defendemos técnicamente los intereses de esa persona, pero no son los nuestros. Eso nos hace que tengamos que tener el equilibrio y la objetividad, el fin de la balanza que decían los romanos, muy claro. ¿Por qué? Porque eso al final nos ayuda a que nuestro trabajo sea mucho más quirúrgico, sea mucho más selectivo, sea mucho más contundente. Es decir, cuando alguien defiende a una persona que supuestamente está acusado de un delito de la gravedad que sea, tiene que plantear, tiene que mostrar, tiene que dar a entender que esa persona es absolutamente inocente, si es lo que está defendiendo, porque si está defendiendo que esa persona tiene un trastorno de la personalidad, buscando una circunstancia atenuante o eximente, tendrá que plantear la defensa, el verbo, el lenguaje, el procedimiento de manera diferente. Por eso digo que es muy importante, cuando se sube al estrado, hay que subir siempre en tensión, pero en tensión de estar atento, no en tensión de estar nervioso. Los nervios hay que dejarlos aparte. Siempre debemos de buscar subir a un estrado de la forma más tranquila, más objetiva, con el fin, además siempre con una mentalidad positiva. Pensar que ahora que está muy de moda esto del pensamiento positivo, de las sensaciones positivas, es cierto que es una moda, pero también es verdad que según afrontamos cualquier orden de nuestra vida, si vamos siempre de pesimistas, si vemos siempre negativos, al final las energías y las sinergias se vuelven negativas hacia nosotros y hacia quien nos rodea. Por el contrario, si vamos de forma optimista, de forma que nos permita además generar una creatividad diferente a la que habitualmente se utiliza en el foro, es cierto que muchas veces los letrados somos muy repetitivos, muy reiterativos, muy cansinos y no nos damos cuenta. Y además hay que mantener siempre una posición enérgica en cuanto a los derechos de nuestro cliente, pero no irrespetuosa, no chulesca. Muchas veces el juez, dentro de su función, nos quita la palabra, nos interrumpe. Nosotros no debemos de enfrentarnos nunca con el juez, no debemos buscar antipatías con el juez, siempre situaciones empáticas, situaciones beneficiosas, es decir, con el debido respeto, señoría, con el debido respeto, con su siempre utilizando una fórmula que no sea agresiva. Es muy habitual, y yo lo comento en ocasiones, que a veces nos gusta, dentro del ego que tiene el abogado, que yo creo que es el ego más grande que existe, querer incluso sorprender al juez con una nueva teoría, con una nueva sentencia, con una nueva doctrina absolutamente novedosa para demostrarle lo mucho que sabemos, y ahí nos equivocamos. Mirad, siempre que vamos a decir algo a un juez que va en defensa de nuestros intereses, en mi opinión, hay que comunicarlo de la siguiente forma. Según la última resolución del Parlamento Europeo dictada antes de ayer, como conoce su señoría, porque hay que partir de la base de que su señoría lo conozca o no, es el juez, y hay que darle un plus. Como decía Baltasar Gracián, los príncipes no les gusta ser destronados, y los jueces son los príncipes, no diría yo los príncipes, los reyes de la justicia. Son realmente los que deciden, son realmente los que marcan, son realmente los que nos ponen la sentencia. Por tanto, hay que tener ese respeto reverencial y siempre dando a entender que ellos saben mucho más que nosotros. Yo recuerdo muchas veces la anécdota, por ejemplo, hay
Hay unos extraordinarios expertos en materia de valoración del daño, que son unos profesores franceses, los profesores Thierry y Nicourt, que yo siempre que los he citado en sala, siempre he dicho, como conoce su señoría, los profesores Thierry y Nicourt, aunque yo me consta que ellos pensaban si Thierry y Nicourt eran como el dúo dinámico, jugadores de la NBA o estrellas del pop. Es decir, no tenían ni idea de quiénes eran, pero no se les puede dar a entender que no los conocen, todo lo contrario, modestamente se los brindamos para que corroboren la tesis que defiende esta parte. Como veis, todo depende mucho de la forma en que exploremos, de la forma en que nosotros hagamos ese tipo de intervenciones. La comunicación en sala es uno de los misterios más insondables porque además obedece a distintos aspectos. No es lo mismo comunicar un abogado hombre, juez hombre, abogado hombre, juez mujer, abogada mujer, jueza mujer. ¿Por qué? Porque los lenguajes verbales y no verbales de unos y de otros son diferentes. Todos sabéis que las mujeres tienen una capacidad intuitiva, tienen una serie de poderes, son como Spiderman, que no lo saben, que a la hora de interrogar, a la hora de averiguar, tienen esa, como digo, esa intuición de la que carecemos. A ver, siempre hablamos en general, los hombres somos mucho más planos en ese sentido, hasta el punto que nosotros tenemos una visión totalmente túnel, es decir, una visión totalmente recta, y sin embargo las mujeres suelen tener una visión panorámica, significa que tienen una visión mucho más abierta de todo el conjunto. Eso que generalmente no se explica en ninguna universidad, no se explica en muy pocos máster y muy poca formación posgrado, es importante a la hora de saber dónde estamos hablando. ¿Por qué? Porque las sensibilidades también son distintas. El decir una frase o no depende mucho de que el juez sea hombre o que sea mujer. Ciertos aspectos chulescos que puedan resultar machistas para una mujer producen también una empatía en esa magistrada que no es necesario crear. Por eso digo que hay que valorar muchos aspectos, incluso hasta el punto que la comunicación en sala también conlleva la presentación de nuestro cliente. Hay veces, y todos lo sabéis, que hay personas que nada más entrar tienen ya cara de presuntos, es decir, tienen un aspecto de haber cometido el delito, aunque no sea cierto, que echa para atrás. Por tanto, ese primer golpe que a nosotros nos dio cuando le conocimos, tenemos que evitarlos, porque en definitiva, la justicia, el derecho, la sala, la vida, no está cada cosa por un lado, todo forma parte de lo mismo. Y hay algo que es evidente y que además es, por desgracia, y digo por desgracia, algo que funciona mucho en el mundo de la justicia, que es la primera impresión. Porque cuando uno va a una sala, y sobre todo el cliente, el juez, no le conoce de nada, se queda con la media hora, 1 hora, 2 horas que dura su juicio. Y según tenga esa primera impresión, de alguna manera condiciona especialmente, en caso de duda, en caso de que no tenga una absoluta certeza, cuál puede ser el objeto de su veredicto. Tener en cuenta que hoy la línea divisoria, la isobara tan leve que existe entre está aprobado y no queda aprobado, es tan tenue que cualquier elemento, cualquier aspecto puede desencadenar que la balanza o que el platillo de la balanza vaya hacia uno u otro lado. Por eso digo que incluso hay que cuidar la imagen del cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros el cliente nada más verle nos ha dado aspecto de tener, como digo, la presunción de ser culpable, hay que moderarle, hay que suavizarle aquellos aspectos que sean más relevantes. Digo esto porque si a alguien se le acusa, por ejemplo, de un delito de lesiones y es una persona con una tremenda musculatura y encima va con una camiseta ajustada, con tres anillos de sello, 2 de una calavera y otra con una cabeza pirata, y además aparece con 2 piercing, da un aspecto de pendenciero nada más entrar que no lo podemos evitar. ¿Qué deberemos hacer? Suavizar, que esa musculatura no sea tan vistosa, que esos anillos, por ejemplo, desaparezcan cuando vaya a juicio, que vaya vestido de una forma informal o casual, pero sin ser excesivamente, repito, que pueda demostrar cuál es la anatomía que tiene. ¿Por qué? Porque todos esos elementos hacen que si hay una persona de una complexión muy fuerte, muy musculada, marcando mucho, incluso me da a entender, el juez en el fondo piensa, este es un tipo bastante chulo, bastante pendenciero, y estoy convencido que él ha provocado o ha iniciado cualquier tipo de reyerta. Y digo esto porque para bien o para mal, la vida funciona así. Y nosotros, en nuestra vida, nos damos cuenta cuántas veces personas que en un primer momento o en una primera impresión nos han caído absolutamente mal,
curiosamente, con el tiempo, se han podido hasta convertir en nuestros mejores amigos. Pero eso que ocurre en la, digamos, en la vida civil, por entendernos, no ocurre en la vida judicial, porque no hay tiempo, no hay esa posibilidad, no tenemos la capacidad de que el juez pueda conocer al imputado, al demandante o al demandado durante el tiempo necesario, durante el tiempo suficiente, como para poder evaluar esas otras cualidades. Como veis, todo es un conjunto de cosas que tiene que ir de alguna forma alineado desde el punto de vista de la presentación de nuestro cliente, de nuestra propia presencia. Debemos de guardar también una cierta armonía con lo que es la función que vamos a ejercer en sala. No podemos ir vestidos de cualquier manera, no podemos llevar cualquier apariencia, porque todo aquel elemento que le sirva para que el juez se fije más en cualquier cosa que en lo que nosotros nos corresponde como abogados, no deja de ser siempre una distorsión de lo que buscamos. Si yo, por ejemplo, me he quedado con que pues, el abogado llevaba, ¿has visto el tatuaje que llevaba en el cuello? Al final me quedo más con ese elemento que con cualquier otra cosa que pueda contarme el abogado, porque todos al final fijamos nuestra atención en aquello que realmente suscita que ese sentido se potencie. Por eso tenemos que alinear la presencia del cliente, la presencia nuestra como abogados y, por supuesto, toda una serie de movimientos, toda una serie incluso de palabras introductorias que nos tienen que servir básicamente para alcanzar nuestro objetivo. Los clientes, como cualquier otro ser humano, como cualquier otra persona, cuando contratan los servicios de un abogado, nos guste o no nos guste, lo que buscan son resultados. Pero si no tienen el resultado, algo que ningún abogado podemos garantizar, sí que se asemeja mucho a lo que son los aficionados de los equipos de fútbol. Todos sabéis que cuando un equipo de fútbol pierde, pero los aficionados consideran que ha sudado la camiseta, sus jugadores se van orgullosos. Lo que no les gusta es cuando pierden y consideran que los jugadores han hecho el vago. Entonces vienen los silbidos, vienen las quejas, vienen las protestas. ¿Qué ocurre cuando un cliente percibe que el abogado ha hecho todo lo que humana y profesionalmente está en su mano? Está encantado. Claro que el resultado es importante, pero lo que se le ha quedado en la retina es esa intervención, esa inmediación. Pensar que los abogados, a diferencia de los médicos, nuestras operaciones quirúrgicas son sin anestesia. Cuando a una persona le meten en un quirófano, está anestesiado y no sabe lo que hace el cirujano durante el tiempo que interviene. No sabe si lo hace bien, mal o regular, porque tienen esa suerte. Sin embargo, los abogados intervenimos quirúrgicamente en presencia consciente de nuestros patrocinados. Nos ven cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo defendemos, con qué ímpetu llevamos su causa. Eso lo observan permanentemente. Y eso es lo que hace que tengamos que cuidar mucho el estilo, las formas, además de esa formación técnica necesaria, porque pensar que el derecho no es ni difícil ni fácil, simplemente hay que tratar de hacerlo sencillo y hacerlo comprensible. Es como, y hemos hablado antes de fútbol, es como si vosotros veis jugar a Zidane al fútbol, parece el deporte más fácil del mundo. Si me veis a mí, puede parecer el deporte más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque yo no estoy dotado de los elementos técnicos que pueda tener este futbolista. Pues el mundo del derecho es igual. Cuando alguien habla de forma enrevesada, de forma compleja, de forma que parece un erudito, realmente es que no tiene ni idea, está repitiendo cosas que no ha llegado a entender. El mundo de la justicia, el mundo del derecho, hay que trasladar al ámbito real, al ámbito práctico, lo que son todas aquellas circunstancias técnicas que incluso al juez es bueno que se las damos digeridas. Cuando alguien está explicando, por ejemplo, lo que es la legítima defensa, no consiste en enunciar que si el método es el método racional para repeler la agresión, si ha habido agresión ilegítima, si eso ya lo conoce el juez. Lo que hay que buscar es incardinar en el caso concreto esos requisitos en qué se traducen, para que el juez pueda tomar buena cuenta. Esto pasa absolutamente con todo. Si nos vamos a un procedimiento civil y estamos hablando de la mora accipiendi, no le expliquemos la mora accipiendi que la conoce. Hablemos, por ejemplo, de lo que supone la falta de cobro, no la falta de pago. Expliquemos por qué se produce la falta de cobro para poder defender, por ejemplo, un desahucio por falta de pago. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Yo siempre digo, y llevo muchos años, tanto trabajando en la sala como en la docencia, que todas las causas tienen defensa,
No que todos los asuntos se ganen, pero todos son defendibles. Y digo que todos son defendibles porque lo que hay que ser es, en primer lugar, muy honesto ante nosotros mismos, lo primero, con las posibilidades jurídicas reales que tiene el caso. Y cuando digo las posibilidades jurídicas reales que tiene el caso, es que evidentemente a una persona que le han pillado 25 testigos cometiendo un delito, defender la inocencia es prácticamente imposible por no ser una entelequia. Pero sí que podemos escarbar, a lo mejor, circunstancias personales de ese individuo que nos llevan a que frente al rigor del delito que se le está imputando, le podamos conseguir una rebaja de pena importante. A eso me refiero, de eso se trata. Se trata de que todos los asuntos, una vez que los hayamos estudiado, una vez que los hayamos desmenuzado, hay que buscar en la estrategia, el camino más factible para los intereses de quien defendemos. Mira, si os fijáis, al final un procedimiento judicial es como una partida de ajedrez, o lo que es lo mismo, el derecho procesal es como el ajedrez, hay que usar estrategias. Y lo primero que tenemos que tener es una estrategia para luego poderla ejecutar. Muchas veces lo hacemos al revés, queremos ejecutar cosas sin tener estrategia, con lo cual eso es, como decía antes, es hacer ciclostes en salsa verde, es decir, no sirve absolutamente para nada. Tenemos que marcar muy claramente cuáles son nuestros objetivos, tenemos que tener muy claro y trabajar lo primero en saber a dónde podemos llegar, transmitirle al cliente a dónde podemos llegar y que sepa en todo momento cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Porque tiene que ser cómplice de nuestra estrategia. Y cómplice de nuestra estrategia significa que el resultado final es algo que a él le va a agradar, porque ha sido parte. No dejemos nunca con nuestra prepotencia, no, usted no sabe, no, el cliente no es tonto, no tiene nociones jurídicas, por supuesto que no, pero tiene sentido común que muchas veces a los abogados nos falta. Fijaros muchas veces cómo cuando un cliente nos cuenta o nos da una posible solución a un problema, lo tiene más claro que nosotros, porque nosotros muchas veces imbuidos en la cuestión jurídica no le vemos la salida, no le vemos el camino. Pues primero escuchemos lo que nos quiere decir, primero busquemos a dónde queremos llegar y después pongámosles los ingredientes necesarios. Sería imposible, lógicamente, hacer un gazpacho metiendo primero la trituradora antes de meter los ingredientes. Habrá que meter primero el tomate, el pepino, etcétera, etcétera, y luego la trituradora. Pues lo mismo ocurre cuando defendemos un pleito. Primero hacemos las operaciones a la inversa. Eso es lo que nos permite, esa estrategia, esa situación, es la que nos permite luego enfocar cómo vamos a hacer que eso sea agradable. Tenemos que buscar siempre la empatía, no solamente con el juez, sino con el ahora letrado colaborador de la Administración de Justicia, con el secretario judicial, que muchas veces le ninguneamos, le ignoramos, y no sabemos que a veces el secretario o el letrado colaborador lleva muchos más años en el juzgado que el propio juez, y tiene un peso y una fortaleza en el juzgado que desconocemos. Seamos también, busquemos la empatía con los oficiales, sepamos que cuando vamos a pedir a documentarnos en un juzgado, no es lo mismo ir un lunes por la mañana que ir un viernes si queremos que nos den fotocopias. Un lunes por la mañana el funcionario está de mal humor, no nos va a facilitar nada. Un viernes es más fácil que nos dejen ver la causa, que nos den fotocopias del procedimiento, etcétera, etcétera. Todo esto, que son unas breves notas, que tienen lógicamente un desarrollo en todas y cada una de las áreas que se desarrollan en lo que entendemos que es una verdadera formación para poder subir a salas, subir a estrados con ciertas garantías, no solo por nosotros, sino fundamentalmente por nuestros clientes, porque muchas veces olvidamos que esa persona a la que atendemos, a la que asistimos, somos su persona de máxima confianza, somos su abogado y su psicólogo. Tenemos que hacer terapia de grupo muchas veces con los clientes, pero para ello tenemos que tener también nosotros los instrumentos, las herramientas, los conocimientos para poderlo desempeñar. No podemos tirarnos al ruedo sin muleta, eso es totalmente una temeridad y es lo que por desgracia muchas veces hacemos. A mí me interesa mucho y yo observo mucho las habilidades cuando un abogado puede tener más o menos razón, porque al final en los juicios la verdad material no importa, esa no existe. Existe lo que yo llamo, y llama todo el mundo, la verdad formal, es decir, solamente existe aquello que se puede probar, independientemente de que sea cierto o no cierto el fondo del asunto. Pues para llegar a esa verdad formal, que es la que se ventila en los juicios, tenemos que tener unas ciertas formas, unas ciertas técnicas de poder conseguir esa verdad formal con más garantías que nuestro contrario. Estamos dejando actualmente
por tecnificación del mundo de la abogacía, como de todo el derecho, lo estamos dejando todo a la tecnología, y la tecnología es importante, es un apoyo, es una ayuda, pero no es todo. Al final uno cuando sube a un estrado es carne y hueso, y cuando tiene que explicar y hablar y cuando tiene que convencer a un tribunal, lo tiene que hacer de palabra, porque el día que al abogado se le quite la palabra al abogado, habremos digamos, fagocitado lo que es nuestra función y nuestra profesión. Yo no os quiero cansar excesivamente más, sé que tenéis algunas preguntas, os agradezco a todos los que habéis estado o habéis seguido esta charla, este pequeño monólogo que hemos podido hacer, dado el tiempo del que disponemos, porque además son muchas las áreas, son muchos los temas y muchas las situaciones que hay que ponderar y hay que ver en cada caso, porque, insisto, tampoco todas las jurisdicciones son iguales, no es lo mismo actuar en la jurisdicción laboral que en la jurisdicción penal, que en la jurisdicción contenciosa, etcétera. ¿Por qué? Porque son jueces con formaciones distintas, hay jueces que vienen más de siempre de procedimientos donde la oralidad es básica y otros que son más de donde el procedimiento es netamente escrito o ha sido durante mucho tiempo escrito. Por eso, todo eso, como os decía antes, incluso el sexo del juzgador como del propio abogado, todos esos elementos hay que valorarlos, hay que ponderarlos, hay que cuidarlos y, lógicamente, hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de poder actuar. Yo veo que tengo algunas preguntas que me estáis formulando y, por tanto, si queréis, os las paso a contestar. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Me pregunta Carlos Marcuello que en caso de ser un acto que precise de procurador, ¿debe haber sintonía entre la actitud de este y del abogado o es secundario? Vamos a ver, lógicamente el procurador es una figura importante. Y digo que es una figura importante no solo desde el punto de vista de que la ley exige su presencia como representante de la parte o como representante procesal de la parte, sino porque de alguna manera también muchas veces nos puede ayudar, porque, como yo digo, el fondo de armario de un procurador es inmenso. Cuando uno tiene, por ejemplo, un procedimiento complicado, acude a su procurador, que trabaja con innumerables letrados y que lleva muchísimos más número de asuntos que los que puede abarcar un abogado, y es fácil que nos facilite pues un modelo de demanda, un modelo de contestación, un modelo de escrito de un recurso que sea complejo, etcétera. Eso por un lado. Sintonía, lógicamente, porque si no hay sintonía, lo que no puede hacer el procurador, o no debe, es estar en una mala... Pero esto por lógica, ¿no? El procurador no es que nos vaya a ganar ni a perder el pleito, pero sí es lógico que cuanto mejor afinidad tengamos con él, cuanto mejor feeling haya entre el abogado y el procurador, la gestión procesal del juzgado del día a día, ese procurador nos la hará de alguna forma con más ganas, con más rapidez que si no tenemos una buena relación. Yo creo que además hay que ser también respetuoso con la labor del procurador y también hacerle al cliente entender que el procurador no es solo una persona que recibe una notificación y nos la manda, porque eso crea dos problemas. El primero, que dejemos en muy mal lugar al compañero profesional. Segundo, que además eso genere un conflicto de cara al pago de los honorarios, porque cuando alguien piensa que algo no lo vale o que es superfluo, no quiere pagar. Lógicamente, si damos en valor también la figura del procurador, estaremos evitando que haya un conflicto que al final empieza por una desconfianza del cliente, se transmite al procurador, el procurador se la transmite al abogado y al final aquello es un triángulo bastante diabólico, ¿no? Alguien me pregunta, no sé si sé quién me ha formulado, Iván, siempre me he debatido entre el riesgo que supone enfrentarse al juzgador, posición no muy inteligente, y la diligencia y la defensa de nuestro cliente frente a una situación que produce claramente indefensión. Repito, siempre me he debatido entre el riesgo que supone enfrentarme al juzgador, posición no muy inteligente, y la diligencia y la defensa de nuestro cliente frente a una situación que produce claramente indefensión. Suelo declinarme por esta última opción. ¿Qué consejo nos das al respecto? ¿Cómo se valora la intención en ese caso? Pues esto está al hilo de una cosa que hemos hablado precisamente, y es evitar las situaciones de tensión, las situaciones que generen mal ambiente entre juez y abogado, lo cual no significa que renunciemos ni que por ello declinemos nuestras obligaciones, todo lo contrario. Lo que digo es que hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha mano izquierda,
os he dicho antes que precisamente ante una situación en la que se pueda producir indefensión, pues hay que decir, con el debido respeto, señoría, este letrado se ve, además, obligado a interponer la oportuna protesta a efectos del recurso de apelación o del recurso que corresponda. ¿Por qué? Porque nunca, es decir, que las ramas no nos dejen ver el bosque no puede ser. Nosotros siempre tenemos que ejercer el derecho de nuestro cliente, pero por eso he dicho, no hace falta ejercerlo con beligerancia, ni con chulería, ni con prepotencia, porque eso no es bueno. Hay que ejercerlo siempre desde la más absoluta modestia, desde la más absoluta, el más absoluto respeto, dando a entender que el juez es el que más sabe. Pero nosotros tenemos que conocer perfectamente cuáles son nuestras bazas procesales y utilizarlas como corresponda. Pero repito, para que eso además, ese incidente no se prolongue, sino que sea lo más breve. Todos sabéis que una discusión, si empieza y dura un minuto, no llega a ser nada más que una pequeña riña. Si la discusión se prolonga por más de 15, aquello es una tangana. Por tanto, evidentemente, lo mejor es pasar por ese aspecto de la forma más rápida posible. Nos pregunta también Manuel, ¿qué consejo nos da sobre la postura del defendido del tribunal? Me refiero a la demanda, situación postural, mano, perfecta, una buena pregunta, igual que el resto. ¿Por qué? Porque lo que no puede estar es un señor que está sentado en un banquillo, estar bostezando o estar haciendo muecas. Una de las cosas que más habréis observado es cuando los jueces aperciben a las propias partes, bien sea un proceso civil o un proceso contencioso o un proceso laboral o penal, diciéndole, por favor, absténgase de hacer comentarios, absténgase de hacer gestos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso tensiona muchísimo al letrado que está asistiendo a esa persona. Porque no hay cosa peor que estar defendiendo a alguien que el juez le esté llamando la atención. Ya nos hace que estemos más pendientes de la actitud de nuestro defendido que de hacer nuestro trabajo. Por eso es bueno decirle, hay una cosa que yo utilizo mucho, que yo recomiendo, ya sabéis el constitucionalísimo derecho a la última palabra que tienen los acusados. Yo siempre les digo que renuncien a ese derecho, porque lo único que hacen es meter la pata. Entonces, lo que haya que decir ya lo decimos nosotros, que somos los profesionales. Ellos no tienen que decir nada. Como mucho decir ninguna palabra, muchas gracias. Y ya está, no tienen que decir nada más. Es lo que yo aconsejo. Lógicamente, ni yo lo que digo son axiomas, ni en derecho 2 y 2 son 4. Lógicamente, en derecho lo más habitual es que 2 o 2 sean 17. Por tanto, fijaros si estamos lejos de la solución matemática. Pero evidentemente también la presencia, he dicho la presencia de cómo tiene que ir, bien sea el acusado, bien sea el actor en un procedimiento civil, bien sea el demandado, tiene que ir acorde con la postura procesal que estamos defendiendo. Cuanto mejor comportamiento tenga en una sala, va a ser siempre mucho mejor para él. Los comportamientos, porque al final el juez piensa, si aquí se comporta así, ¿cómo se comportará fuera? Porque no olvidemos que el juez nos está observando y lógicamente todos los jueces saben que alguien en una sala de justicia va con dos cosas fundamentales. La primera, mentir, y la segunda, intentar ocultar de la forma más beligerante cuál es su verdadero yo. Por tanto, lógicamente yo creo que la pregunta y la respuesta es bastante obvia con todo lo que hemos hablado. Maite Pérez nos pregunta cuál sería la situación más bochornosa que has vivido por parte del abogado de la parte contraria en un juicio. Bueno, pues esta pregunta me resulta muy curiosa, porque he vivido muchas, ¿no? Pero hay una que me llamó especialmente, además fue en la jurisdicción civil. Yo recuerdo que yo defendía a un cliente porque una persona, propietaria de un vehículo de alta gama, decía que se le había estropeado en una reparación y por tanto había tenido una serie de problemas y en fin, el vehículo no funcionaba bien, ¿no? Y recuerdo perfectamente que el abogado de la señora, pues digamos, demandante, cuando llegó la hora del resumen de prueba, dijo, no voy a hacer publicidad, ¿no? Dijo, con la venia señoría, a la vista de las pruebas practicadas y dando el vehículo que es, este vehículo tiene que funcionar perfectamente porque es un gran vehículo y no se entiende que se estropee. A continuación, la señora se levantó de su sitio, que estaba sentada atrás, le pegó una bofetada a su propio abogado, fue una cosa espantosa. El juez, lógicamente, expulsó a la señora, pidió perdón a todo el mundo, me dio a mí la palabra, yo hice mi defensa. Claro, al final, el juez, digamos, en petit comité decía, no me extraña
que la señora la haya pegado, porque claro, si a mí me defienden de esa manera, yo habría hecho lo mismo. Por eso digo que no se puede defender de cualquier manera, de cualquier forma, y como decía antes, el cliente, gane o pierda, lo que quiere es que su verdad, por lo menos la vea reflejada, la vea representada en las palabras, en la forma de actuar por parte de su abogado. Por tanto, pero vamos, anécdotas muchísimas. También me pregunta José María Mora, ¿algún consejo para abogados primerizos? Bueno, en primer lugar, bienvenidos los abogados primerizos que tienen que ir irrumpiendo para que nosotros nos vayamos ya empezando a pensar en la retirada, si es que alguna vez lo pensamos los abogados. Mi consejo fundamental es el que creo que es necesario. Primero, no pensar, dentro de lo difícil que es, no pensar en lo económico, dentro de que hoy en día, en los tiempos que corren, todo el mundo, y por las necesidades de la vida, es algo fundamental, pero no pensar en lo económico. Pensar en tener una buena formación. Y la buena formación se obtiene de varias formas. Para mí, la principal es, o bien de forma por uno mismo, o si entras en algún despacho, tener la suerte de empezar a ver los asuntos y a llevarlos desde el primer día de todo tipo, para irte familiarizando. Segundo, lógicamente, saber seleccionar qué tipo de formación vamos a hacer. No aquellas, en mi opinión, que son prolongación de la que hemos hecho en la universidad, porque al final, si en el cuadro de profesores vemos que son los mismos, y si consideramos que hemos aprendido poco, no significa que porque vamos a hacer después un máster se van a transformar como un Digimon y nos van a enseñar lo que nos enseñaron en la universidad. Estamos totalmente equivocados. Yo creo que hay que buscar siempre, primero, a qué nos queremos dedicar, dónde nos queremos orientar, y buscar aquellos profesionales que conozcan de verdad el producto. Yo digo que para hablar de lo que pasa en la sala hay que estar en la sala casi todos los días, si no estoy hablando de oído. Y hablar de oído es muy complicado, porque generalmente ya sabemos lo que ocurre cuando yo le digo a un amigo pera, y el amigo le dice al otro manzana, y al final el último receptor oye guinda, porque todo se va distorsionando. Yo creo que la información hay que cogerla de primera mano, no de manos que ya están como muy pasadas y muy sobadas. Sobre todo mucho ánimo, mucha vocación, creo que hay que tener vocación, no tener o partir con la idea de que estamos aprendiendo cuando nos iniciamos. Yo, después de 25 años, sé bastante menos que cuando empezaba, con eso os digo todo. Por tanto, creo que es un proceso formativo continuo y donde nos tiene, sobre todo, que gustar, y con un poquito de paciencia y con una buena orientación en cuanto a la selección de la formación que hagamos, podemos salir adelante perfectamente. Bueno, pues yo simplemente os agradezco nuevamente a todos vuestra presencia, vuestra paciencia. Estaré encantado de conoceros, en su caso personalmente, y animaros a todos a que, si os gusta, realmente os gusta la abogacía, yo creo que no hay profesión más bonita que esta, siempre y cuando la vivamos en la intensidad que hay que vivirla, y desearos a todos muchísima suerte, y ojalá me encuentre con vosotros como compañeros de la parte contraria a la mayor brevedad posible. Buenas tardes a todos.